Soy Carlos Mata y los saludo y agradezco su preferencia una vez más. Por otro lado, los invito a seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirnos a través de Facebook, pueden seguirnos a través de Twitter, próximamente a través de Instagram. ¿Sí? Por otro lado, también los saludo en nombre del Club de Estudios de Ciencia Política y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola por estar presente en este conversatorio el día de hoy y acompañarnos como también lo hicieron la semana pasada. ¿Sí? Bien. Sin mayores preámbulos, el día de hoy voy a tener un invitado. Él es un invitado pro vida, es un invitado que defiende los derechos humanos, pero los verdaderos derechos humanos. Su nombre es Frank Kreplik. Me disculpe si lo pronuncio mal, pero es un poquito complicado el apellido. Es un apellido europeo, según sea, de Europa Oriental. Y bien, Frank es candidato al Congreso con el número 26 por el Partido de Renovación Popular. Él es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tiene una maestría en el Centro de Altos Estudios, CAEN, en Inteligencia Estratégica. Y también es egresado del doctorado en Inteligencia Estratégica en el mismo centro de estudios. Por otro lado, Frank es no nuevo en la política. Él ya viene trabajando como asesor en el Parlamento, además de ser fundador del blog Catarsis y Harakiri, un blog sobre análisis político, muy criticado por algunos sectores, pero es parte de la libertad de expresión, ¿no? Y bien, el día de hoy, entonces, con Fran vamos a conversar un poco de lo que está pasando en el país, un poco sobre el posible anuncio del confinamiento desde casi Navidad hasta el 6 de enero, la no declaración del presidente Vizcarra, que otra vez acogiéndose a su derecho penal, y el derecho penal constitucionalizado, el principio de no autoincriminación, no declara ante el Congreso. Y también la posible inhabilitación, suspensión de parte del Congreso, ¿no? Con la acusación constitucional, según tengo entendido. Y bueno, por otro lado, también vamos a conversar un poco sobre lo que está pasando con el tema de la vacuna. No tan controvertido el tema de la vacuna, porque se dijo mucho que esta vacuna venía, que esta vacuna iba a curar a la gente, pero es posible que venga recién en el 2022. Bueno, sin mayor preámbulo, paso con Fran. Fran, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola Carlos. Fran, ¿qué tal? Muchas Bueno, gracias por la invitación. no te preocupes, Fran, no te preocupes. Acá escuchamos todas las voces políticas. Bueno, como les comenté, amigos, Fran es ya una persona que está en política, es un gran profesional, tiene incluso un doctorado, es egresado, como le dije. Y bueno, Fran, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de Renovación Popular, cómo estás yendo con este partido. Entiendo que anteriormente estuviste asesorando a un congresista comprometido también con la vida en Fuerza Popular, ¿sí? Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Ok, bueno, primero yo soy provinciano, soy de Chiclayo. Estudié mi carrera en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, soy licenciado en Negocios Internacionales y posteriormente vine con mi familia acá a Lima, donde estudié una maestría en Inteligencia Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, misma institución donde acabo de terminar mi doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. También estoy en el último ciclo de Derecho en la Universidad Continental y en los últimos 5 años me he desempeñado como técnico parlamentario y asesor en el Congreso de la República. Estuve en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente asesoré casi 3 años al congresista Julio Rosas Guaranga, quien bueno, es pastor evangélico y fue un gran defensor de la vida y la familia en el Congreso pasado. Y finalmente en este último año estuve asesorando a la Comisión de Inteligencia, presidida por la doctora Marta Chávez. Entonces, brevemente, esa es mi experiencia académica y profesional. Así que estoy a su servicio para responder las preguntas que eran Bien, Fran, pertinentes. bien, que un excelente récord académico, en realidad. ¿Sí? Fran, ahora estamos viendo, por ejemplo, en estos días el tema de la vacuna, ¿no? Eso es lo más actual, creo, que está pasando ahora.
se decía, pues, desde Vizcarra, incluso, bueno, mismo Merino que duró una semana, y el gobierno actual, que la vacuna ya venía, que la vacuna la íbamos a tener en diciembre, incluso en la prensa comercial, la prensa mediática, se anunció siempre ya la vacuna viene. Incluso se decía de una vacuna que ni siquiera existía, ¿no? En el mundo no existía la Así vacuna. es. ¿Qué piensa Fran sobre esa situación? Aparte, claro, de no la controversia si la vacuna es buena o no es buena, sino el tema político, o sea, ¿por qué no hay vacuna? ¿No? O ¿por qué nos mienten, mejor dicho? Bueno, claramente esto es consecuencia de la corrupción e ineptitud del gobierno de Vizcarra, que nos ha estado mintiendo frecuentemente, y uno de los temas en los que ha mentido es justamente en lo de la vacuna. Como tú dices, hasta nos mostraron un cronograma en vivo en una conferencia de prensa diciendo que supuestamente para diciembre iban a llegar un paquete de vacunas y otro paquete para marzo, y nos acabamos enterando por la prensa extranjera, por The Economist, que no hay ninguna vacuna y que va a llegar el 2022. O sea, Perú está tan a igual como los países africanos. A mí me parece realmente terrible, porque cuando llegue la vacuna en el 2022, probablemente ya todos los peruanos sean inmunes, porque de una u otra manera ya se contagiaron. Hay Sí, claro. regiones como Loreto, en el cual ya la mayoría de la población ni siquiera usa mascarilla porque se han inmunizado. O sea, han llegado, creo que somos el Ábrele, único ábrele, país del ábrele. mundo que está llegando al punto de inmunidad de rebaño. Entonces, esa es la primera impresión que tengo sobre lo de las vacunas. Bien, bien, sí. El tema de las vacunas, pues, pero hay un tema en el tema de las vacunas, es que ¿por qué se recurre a mentir? ¿Tú crees por qué se miente? ¿No? ¿Por qué se dice, no, que la gente cree que va a venir las vacunas? ¿No? Al fin y al cabo, no está bien que nos mientan, porque hay mucha gente que sí, como piensa que el COVID los puede matar, ¿no? Y tienen que empezar a realizar sus labores profesionales, laborales, normalmente. Entonces, ¿cuál sería, tú crees, esa costumbre? Porque esto viene desde Vizcarra, ¿no? Se empieza mentira, Mm. mentira, mentira. Vizcarra basó su gobierno no en obras ni resultados, sino en dar mensajes fuertes con impacto político. Entonces la gente estaba más atenta a sus mensajes con impacto, sea atacando al Congreso, sea anunciando vacunas, sea anunciando diferentes cosas, que en obras y resultados. Por eso es que Vizcarra hasta la fecha goza de una alta popularidad. Lamentablemente es un estilo de política que, claro, beneficia al gobernante de turno porque lo mantiene con una popularidad inflada, pero nos perjudica a todos porque al no haber resultados, no haber obras y endeudar el país constantemente, esto es inviable a largo plazo, y todos vamos a pagar las consecuencias en los siguientes años. ¿Y qué piensas tú de la responsabilidad que tiene en todo esto la prensa comercial, por así decirlo? En el tema de la prensa, antes, bueno, hace muchos años, la prensa se debía a su público porque el público era el que, en el caso de la televisión, consumía los programas, y en el caso de los periódicos, el que pagaba los periódicos. Entonces, la prensa tenía cierto nivel de independencia y se debía a su público. Sin embargo, ahora tenemos el problema que la mayoría de medios, ¿a quién tiene como principal cliente? Al Estado, Claro, claro. el Estado que lo paga vía publicidad estatal. Entonces, como es su gran cliente, la prensa, en lugar de deberse al público, se debe al Estado. Y mucha de su línea editorial va dedicada a beneficiar al Estado. Entonces, ahí tenemos un gran problema, porque la información que muestran no es veraz y no es la opinión pública, sino es la información que ellos filtran y dosifican de acuerdo al interés del gobierno. Y así, lamentablemente, se genera mucha desinformación y manipulación en la población. Es curioso el tema de la prensa, ¿no? Porque a nivel mundial, a nivel internacional, eh, en el mundo también, en muchos lugares del mundo se discute la actuación de la prensa, ¿no? En el sistema del país, ¿no? Por ejemplo, en Brasil creo que Globo es bien cuestionada por muchos sectores de la población, ¿no? Y creo que Globo es una de las grandes empresas de comunicaciones de Brasil. Pero bueno, es el tema. ¿Y qué piensa Frank sobre la candidatura de Vizcarra al Congreso con Salaverry?
¿Qué Bueno, piensas? Pero yo he visto las encuestas, no sé si son verdad, las encuestas son mentiras. Tiene su porcentaje, ¿no? bueno, a mí me parece, creo que fenomenal que se junte Vizcarra con Salaverry porque ambos comparten el mismo perfil en temas morales y de valores, ¿no? Ambos no tienen escrúpulos y no han tenido ningún problema en traicionar a sus partidos y a sus votantes para llegar a donde están, ¿no? Es En el caso de cierto. Salaverry, la mayoría de la población lo rechaza y al ver ese rechazo rotundo y que Somos Perú no iba a pasar la valla, más bien pobre Alberto Andrade, ¿no? Un gran alcalde que su partido lo están destrozando estos oportunistas. Bueno, fuera de ese paréntesis, al ver que Salaverry no va a pasar la valla, vieron hábilmente que Vizcarra estaba libre y lo llamaron. Y ahora resulta que va con el número 1 y tú ves los carteles y aparece Salaverry, Vizcarra, como si fuera vicepresidente, ¿no? Cierto, es cierto. Y claramente es una estrategia para captar el voto de la población, que puedan pasar la valla y que, bueno, metan algunas congresistas y sobre ello a su partido, ¿no? Como un vientre de alquiler, ¿no? Ese es lo que podría interpretarse. Sí, es lamentable que la política, que yo creo que siempre ha sido así, ¿eh? Al menos en nuestra república ha sido muchos tiempos, ha habido los Vizcarra, los Piérolas, ¿no? Así que la historia, creo, menos yo creo que la entiendo así, siempre ha sido Ahora, parecida. lo irónico es que Vizcarra como presidente, pues una de sus banderas era contra la corrupción del Congreso, eliminemos la inmunidad Bueno, parlamentaria, que los delincuentes no lleguen al Congreso. Y resulta que ahora este señor que tiene 46 denuncias, más sus denuncias por coimas, corrupción, por más de 6 colaboradores eficaces que han visto que le han pagado en la mano por obras corruptas, ahora este señor quiere llegar al Congreso para gozar de esa inmunidad que tanto criticó, ¿no? Entonces, es una hipocresía y doble moral en el discurso del señor Vizcarra y de Salaverry, ¿no? sí, es cierto, es una doble moral y la vemos también reflejada en la población. Yo no quiero atacar a la gente, yo respeto la libertad de la gente, los derechos de la gente, soy un creyente en los derechos humanos, pero hay mucha gente que decía, bueno, que si roba, ya que después lo investiguen, ¿no? Pero incluso, y esto es una posición particular, decían que el Tribunal Constitucional debía pronunciarse sobre lo que era la incapacidad moral. La incapacidad moral, mejor dicho, tendría que ser positivizada, la moral tendría que ser entendida según lo que dice la ley. Así lo he Claro. entendido, así lo he entendido. Y yo creo que eso está mal, ¿no? Porque la gente está relativizando las cosas en el fondo, ¿no? ¿No te parece a ti, Fran, eso? Me has hecho acordar el comentario del doctor Omar Cairo, que en un momento decía de que la incapacidad moral no se puede aplicar, porque ¿qué moral usas? La moral musulmana, budista, cristiana, ¿no? Entonces, como no sabes qué moral usas, no se puede aplicar, lo cual es un absurdo, porque tanto para budistas, musulmanes, cristianos, ser delincuente y robarle dinero a la población es un delito. O sea, en ninguna moral de ningún país eso va a ser aprobado, ¿no? Entonces, yo creo que la moral no es relativa, es absoluta. Y en estos casos, por un tema de dignidad nacional, no podemos permitirnos tener un delincuente gobernando, porque un delincuente no tiene discernimiento moral para hacer bien las cosas y una persona así no puede garantizarnos elecciones limpias. Es inconcebible mantenerlo en el poder, ¿no? Fran, ya que estamos llegando a este tema de Vizcarra, saber, de la doble moral que existe, ¿a ti qué te pareció en ese momento, mejor dicho, qué te pasó por la cabeza cuando viste que, y no sé, espero que no nos critiquen por esto, es libertad de expresión, Rocío Silva Santisteban estaba a punto de ser elegida presidenta del Perú? ¿Tú qué piensas? Porque obviamente ella es sí una ideología que es contraria a la democracia, ¿no? Eso yo no tengo que explicarlo, está en los libros, eso es cultura general, ¿no? Toda persona que es comunista está en contra de la democracia, la verdad. Claro, es que los comunistas tienen una percepción de la democracia de que solo las cosas están bien mientras vaya de acuerdo a sus intereses, pero si no va de acuerdo a sus intereses, todo está mal y es antidemocrático, es golpista, es etcétera, ¿no? Es como el tema del señor Merino, que lo acusaron de golpista a su gobierno y tuvo que renunciar. Sin embargo, con los mismos procedimientos democráticos, constitucionales con los que fue elegido Merino, posteriormente eligieron a Sagasti. Es Y cierto. resulta que ahora el señor Sagasti sí es presidente legítimo, está muy bien que esté ahí, pero Merino no, es un golpista. Entonces,
constitucionalmente y moralmente no se entiende esa doble forma de ver las cosas, ¿no? Y en el caso de la señora Silva Santisteban, es increíble, pues, que, igual con los moraditos, ¿no? Es increíble que un partido que no obtuvo ni el 10% de votos en las últimas elecciones, ahora resulta que sean presidente del Congreso y puede ser presidente del Perú. Entonces, este es un gobierno de las minorías que la gran mayoría rechazó en las urnas. No tiene ningún sentido democrático. Es cierto, es cierto. Sería como lo que decía Tocqueville, ¿no? Al revés. El gobierno, en lugar del gobierno de las mayorías, el gobierno de las minorías. Sí, Pero ya que estamos en este punto, eso se nota en todo el mundo, ¿no? Un tema de que tal vez las minorías están poniendo la agenda, o tal vez los políticos hacen lo que las minorías le dicen, no sé por qué intereses podrá haber, ¿no? Pero eso está pasando en todo el mundo. ¿Qué piensas sobre este fenómeno? Este fenómeno, ya que es más un tema internacional, pero es un tema de globalización, pero que lo podemos ver y notar en nuestra realidad, por ejemplo en América, con pronunciamientos de organismos internacionales, de mucha gente de minorías, que es seguida por grupos de empresarios, por gente que apoya estas políticas antisoberanía, ¿no? Que lo vemos, o sea, es un análisis superficial para saberlo. Hay lo que se ve es que hay una minoría, pero que es ruidosa, en algunos casos es violenta y está muy bien organizada. Tiene sus contactos en redes sociales, en medios, y tiene importante financiamiento y apoyo extranjero con ONGs y organismos internacionales, ¿no? Entonces, lo que vemos en los últimos años es que esta minoría nos está imponiendo la agenda a la mayoría del país. Y lamentablemente, los que somos mayoría, que normalmente es gente que trabaja, estudia y no tiene tiempo para estar protestando o haciendo activismo, Uh -huh. no responde. Y como no responde, esta minoría, aliada con los medios de prensa subsidiados por el Estado, se alían y manejan la agenda pública y te pueden tumbar gobiernos, pueden revertir decisiones soberanas del Parlamento y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica. Si ellos están avanzando así como van, es porque la gran mayoría que no piensa como ellos no está haciendo nada para rechazarlos. Y ese fue uno de las causas por las que yo decidí, bueno, involucrarme en política partidaria y meterme como candidato al Congreso. Porque creo que es necesario que jóvenes como tú, como yo, nos informemos de política, argumentemos y además entremos activamente. Porque si no lo hacemos, esta gente va a llegar a los puestos del poder, van a imponer su agenda, que no es la de los intereses nacionales, sino intereses extranjeros, y nos va a terminar destruyendo nuestros valores y nuestras instituciones en el país. Por eso es el momento que participemos. Frank, ya que nos llevas a ese punto, ¿qué es lo que propones tú como candidato joven candidato de Renovación Popular? Este partido, he escuchado que es un partido muy relacionado con la vida, con la dignidad del ser humano, pero también con el castigo a los corruptos y con un énfasis en la inversión privada, pero sin la usura, ¿no? Una inversión privada ética. ¿Qué piensas tú como candidato? ¿Qué es lo que propones? Sí, mira, para entender la filosofía de Renovación Popular hay que entender primero a nuestro líder, ¿no? Que es Rafael López Aliaga, quien es un empresario no corrupto, un empresario que ha hecho su fortuna en base a esfuerzo y trabajo. Y, y es un empresario cristiano y con valores muy claros. En ese sentido, lo que proponemos nosotros es una plataforma en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de los intereses nacionales y de la patria. En mi caso, como candidato al Congreso, uno de los proyectos de ley que tengo en mente es un proyecto que regule fuertemente a las ONGs financiadas desde el extranjero para que rindan cuentas de forma transparente y clara de qué hacen con los grandes y millonarios fondos que reciben, ¿no? Vemos muchas ONGs que promueven el aborto a pesar que es ilegal en Perú, ONGs que defienden terroristas y delincuentes y ONGs que promueven el lobby de género, ¿no? Entonces, bueno, primero que nos digan, uno, ¿cuánto dinero reciben del extranjero? Y dos, ¿en qué utilizan esos fondos? ¿Realmente los utilizan en proyectos o se va todo en sueldos y planillas doradas? Entonces,
Así como las empresas y partidos deben ser fiscalizados, también estas ONGs tienen que serlo. Y yo propondría leyes al respecto para comenzar a fiscalizarlas, ¿no? ¿Hay mucho dinero ahí, Frank? ¿Hay mucho dinero en esas ONGs? Claro, en cooperación internacional reciben decenas de millones de dólares, ¿no? Y es una cantidad que realmente el Estado no está fiscalizando, ¿no? Hay una agencia peruana de cooperación internacional, pero no tiene capacidad ni poder de sancionar a estas organizaciones, ¿no? Hay un tema ahí según sé, con el tema de Soros también, ¿no? Que tiene una fundación que promueve estos temas del aborto, de las políticas de género. Y creo que ese tema es muy interesante que podemos conversarlo en otra oportunidad también, ¿no? Sí, claro. Es la Open Society, ¿no? Que financia también en gran parte a IDL Reporteros, manejada por el señor Gorriti. Eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se No, dice. está demostrado eso. O sea, Mm. incluso en la web de IDL ellos aceptan que Open Society lo financia a ellos. Ajá. O sea, un organismo internacional, ¿no? Impone su agenda y le paga a gente acá para que promuevan su agenda dentro de Perú. A mí me parece eso El, bastante grave. el progresismo, ¿no? El progresismo creo que se denomina así. Sí. Pero es cierto, eso está pasando y eso es muy grave porque se está ingiriendo otros intereses en la política de nosotros, ¿no? Y ese es el desmedro de los ciudadanos. Fran, ahora Así para es. volver al tema de la realidad política y después otra vez al aspecto político tuyo. ¿Qué piensas sobre este posible confinamiento que se está volviendo a proponer? Eh, ¿Tú crees que es necesario? Mira que se está recortando mucho el tema de las reuniones familiares, justo en estas fiestas navideñas, la familia, las tradiciones, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esta situación que nos está poniendo el gobierno, esta posible nuevo confinamiento hasta el 6 de enero? Según Bueno, en primer lugar, recordemos que hemos tenido uno de los confinamientos más duros en todo el mundo, casi 4 meses encerrados sin poder trabajar, y eh, este confinamiento, lejos de ayudar, hizo que el Perú, a pesar del confinamiento, hemos tenido el peor lugar en el mundo en contagios per cápita y muertes por el tema del COVID. O sea, el confinamiento no sirvió de nada. Pero además de ser de los peores países del mundo en salud, vamos a tener la tercera peor recesión económica del mundo por es lo que dicho confinamiento. Entonces, se- la salud no la cuidaron. No ayudó en nada a la salud. La economía la destrozaron. Y ahora resulta que quieren volver a aplicar la fórmula que ya fracasó. O sea, si algunos negocios están resurgiendo ahorita, están volviendo a vender y la gente está volviendo a ser contratada, quieren volver a quebrarla. Y en plenas fiestas todavía. A mí me parece una sin razón. No, no, de ninguna manera se puede aceptar. Y por otro lado veo nuevamente la doble moral, ¿no? Porque cuando salieron estas marchas de los jóvenes, decenas de miles de jóvenes en las calles y los medios promoviendo, salgan a marchar, el doctor Huerta, cierto, salgan, nadie se va a contagiar, ¿no? O cierto. sea, miles de personas en poco espacio no se contagian, pero pocas personas en los centros comerciales resulta que son un foco de contagio. O 5 personas de una familia en una reunión navideña es un foco de contagio. Oye, no sean hipócritas, pues, ¿no? O sea, claramente están politizando la pandemia para lograr sus objetivos políticos, ¿no? Y ojo, no vaya a ser que usen de excusa la pandemia para suspender las elecciones generales, que es una posibilidad que puede suceder para que los moraditos se queden más tiempo en el gobierno. Ojo, tengamos cuidado con eso. Cierto, cierto. Hay esos rumores, ¿no? Existen esos rumores de que podría suspenderse, justo viene ya esto del segundo rebrote. ¿Tú crees en un segundo rebrote o crees más bien que estamos todavía en el primero y que esto está para largo, ¿no? Mi opinión particular es que tan mal fue manejada la pandemia con Vizcarra que un gran sector de la población ya es inmune a la enfermedad, porque se ha contagiado, algunos con síntomas y otros sin darse cuenta, ¿no? Y que hay un segundo rebrote lo dudo mucho, ¿no? Pero si lo hubiera, el gobierno no tiene la capacidad de controlarlo, así que yo dejaría que la gente siga haciendo su vida común y corriente y se cuide por su cuenta, ¿no? Porque destrozar la economía otra vez es inviable, terminaría de quebrar el país, ¿no? Sí, es cierto.
vamos al tema un poco judicial. ¿Qué piensas sobre la posición de Vizcarra respecto de no declarar ante el Congreso? Porque parece una pateleta que el expresidente que no quiere declarar y que, bueno, sale a dar su discurso afuera del Parlamento, que sale en el Canal 2 también. ¿Qué piensas sobre lo que está la posición de Vizcarra ahora? Bueno, el reglamento del Congreso en principio y la Constitución permite que Vizcarra vaya a declarar y se acoja su derecho a silencio. O sea, legalmente no hay nada que decir. Sin embargo, políticamente da que pensar pues que la Dalit de la lucha contra la corrupción, que criticaba a los congresistas por delincuentes, por corruptos, sea incapaz de darle explicaciones a la población sobre sus actos delictivos, ¿no? Entonces, ahí se evidencia nuevamente la hipocresía y la doble moral, porque el señor criticaba a todo el mundo, pero ahora que le toca responder por sus actos delictivos, de corrupción, de coimas recibidas, es incapaz de dar la cara y responder, ser transparente sobre lo que ha hecho. Entonces, nuevamente nos demuestra que Vizcarra es un ídolo de barro, pues. Es un ídolo de barro que sigue mintiendo y engañando a la población para obtener sus intereses particulares. Hablando de ídolos de barro, vamos a otros ídolos de barro entonces. ¿Qué piensas sobre George Forsyth? Esta candidatura muy marketeada, pero que hasta ahora parece como la que más despega dentro de los pocos porcentajes que tiene cada uno, ¿no? Según las encuestas oficiales. Yo creo que, bueno, es un joven, pues, que su experiencia profesional principal ha sido ex arquero y que cuando entró a política terminó traicionando a sus votantes y ni siquiera llegó a cumplir la mitad de su periodo y dejó abandonada la Victoria, que tú vas por ahí, es un completo desastre el distrito, ¿no? Entonces, el señor, bueno, siempre lo digo, ¿no? Ha fracasado como padre de familia, ha fracasado como empresario, ha fracasado como arquero, ha fracasado como alcalde y ahora quiere hacer prácticas en el gobierno a ver si es que le va bien, ¿no? Y es algo irreal, pues, ¿no? Es una burla. Yo pienso que está inflado en las encuestas, por eso Ipsos ya lo bajó del 20% a 10% en la última encuesta, si no me equivoco, ¿no? Y a mí me parece que lo van a seguir bajando para recién empezar a mostrar a sus candidatos, ¿no? ¿Qué piensas sobre otro ídolo de barro? El candidato Guzmán y el Partido Morado. Curiosa la posición del Partido Morado, ¿no? Está asumiendo una especie de oposición, no sé qué, pero está asumiendo un mensaje que, como lo decía Olavo de Carvalho, a veces lo he escuchado, no sé si lo he escuchado, la dialéctica negativa, ¿no? O sea, todo está criticando el sistema y todo. ¿Tú qué piensas sobre Guzmán, ¿no? El Partido Morado? No, salgamos un poquito de Guzmán y vayamos al Partido Morado. Tiene una línea política que lo está demostrando, ¿no? No sé si Guzmán le inspira, pero hay ahí algo, un progresismo bastante fuerte. El Partido Morado comenzó siendo una opción de centroizquierda, pero veo que cada vez se izquierdiza más y más, ¿no? En el caso de, bueno, en realidad Guzmán, luego de su incidente de que abandonó a la joven en un hotel porque inició un incendio y se fue corriendo, estaba quemado políticamente. Sin embargo, se aprovechó de las marchas contra Merino para subirse a la ola y obtener respaldo, o intentar obtener respaldo popular, porque la mayoría de gente que marchó no marchó por Julio Guzmán, ¿no? Entonces, llegó al punto que su candidato a vicepresidente, el señor Sagasti, llegó a presidente de la República. Sin embargo, ahora que vemos el gobierno de los moraditos, porque el señor Sagasti es moradito y sigue siendo candidato, vemos que es un completo desastre, pues, ¿no? Se pelea con la policía, pone un hermano de terroristas en el Ministerio del Interior, no tiene el más mínimo, o sea, recita bonito los poemas, ¿no? Pero no tiene el más mínimo criterio de cómo gobernar como buen caviar. Entonces, teniendo al señor Sagasti y a los moraditos en el gobierno, tenemos una muestra gratis, ¿no? De cómo sería un gobierno de Julio Guzmán. Entonces, yo pienso que realmente sería un gran error de la población de elegir a ese señor, ¿no? No solo porque no tiene valores, porque, bueno, personalmente creo que traicionar a tu esposa con otra persona y huir así es una persona, solo lo hace alguien inmoral, ¿no? Claro. Sino claro, porque su partido demuestra que no sabe gobernar, no sabe qué hacer gestión en el gobierno. Entonces, otro ídolo de barro, como tú lo has dicho. Para regresar a tu candidatura política, Frank, ¿cómo tú llegaste a esa Renovación Popular y cómo así te propusieron ser candidato? Entiendo, hasta ahora has sido asesor político, has estado metido en la política, pero por decirlo así, en el despacho.
Ahora que te Sí, toca la cancha, a un político creo que lo máximo es una elección popular, ¿no? Ser elegido popularmente. Y con un partido nuevo, ¿cómo así tú llegaste a la Renovación Popular? ¿Cómo así conociste al ingeniero? ¿Y cómo así te animaste a aceptar, no? sí, mira, yo no te voy a negar que este año, bueno, tengo familia, ¿no? Y pensé varias veces en quizás irme del país, ¿no? Y comenzar otra vida en otro país porque veía que la situación en Perú era inviable, ¿no? Económicamente un desastre, la salud pésima, sin obras, el futuro se veía sombrío. Eh, Sin embargo, sentía de que no podía irme del país sin antes eh, contribuir, intentar cambiar la situación desde mi trinchera, ¿no? Y por un amigo en común recibí una llamada de Rafael López Aliaga y me dijo, oye, Fran, este es un partido nuevo, tenemos valores, queremos cambiar las cosas, ¿sabes qué? Te invito a sumarte. Inicialmente yo le dije, no, Rafael, disculpa, yo tengo un trabajo estable, estoy tranquilo, no me quiero, me van a hacer leña los trolls, los haters, Claro, prefiero no meterme, gracias. Sin embargo, pasando los días, lo medité, lo pensé bien y dije, no, no, tengo que hacer algo por mi país. Y claro. así decidí dar el paso y, bueno, meterme a este terreno completamente nuevo, que es la política ya partidaria, partidaria. Y lo hago con mucho gusto y vamos a ver, pues, qué sale en esta campaña. ¿Tú qué propones? Así, una idea general de lo que lo propongas o lo que ni bien seas elegido, eh, tú harías como iniciativa legislativa, ¿no? O algún proyecto, algún plan, o una política pública. Sí, como te comenté anteriormente, mi idea es defender los intereses nacionales, ¿no? La soberanía nacional. En ese sentido, yo estoy pensando en un proyecto de ley para fiscalizar a las ONGs que reciben millones del extranjero y no sabemos en qué lo están empleando, lo cual incluso podría configurar un delito de lavado de activos, ¿no? Así como ocurre en partidos, puede ocurrir en ONGs. Entiendo, entiendo. Entonces, plantearía una iniciativa legislativa en ese aspecto. Por otro lado, eh, estaba meditando también el tema de los jueces que nombra el Perú para la Corte Interamericana Ujú. y pienso que una posibilidad para evitar de que metan tanto caviar o enejero, ¿no? Sin Ujú. experiencia jurídica ya, es quizás poner como requisito que solo puedan ser nombrados jueces de carrera. Así puedes tener gente más técnica, con criterio más objetivo, más jurídico, y no meter a cualquier persona que ha hecho su vida en una ONG y tiene un pensamiento totalmente marxista ideologizado, ¿no? Como nos ha pasado anteriormente. Y también apoyo la propuesta de Rafael López Aliaga, ¿no? De considerar el tema de la corrupción, sobre todo a nivel gobierno, como un delito de traición a la patria. Porque realmente los corruptos no solo nos roban nuestro dinero, sino la esperanza de un futuro mejor para todos, ¿no? Y robarse el dinero del país para beneficios personales solo lo puede hacer un traidor a nuestra nación, ¿no? Es cierto, la corrupción es la corrupción en la política en nuestro país y creo que en muchos países de Latinoamérica es realmente desagradable y obviamente no es deseado. Bien, Fran. Fran, no podemos culminar la entrevista sin referirnos a veces a una faceta tuya creativa. Tú, entiendo, eres creador, director, bueno, del blog Catarsis y Harakiri, Ajá, sí. a través del cual yo he podido ver por ahí en las redes. Mucha gente te ha atacado, ¿sí? Obviamente mucha gente de cierto sesgo ideológico o simpatizante o parte del sistema, pero te han atacado, te han dicho esto y lo otro. Pero cuéntanos. Yo he visto el blog Catarsis y Harakiri, tiene noticias, bueno, lo que pasa, pero con otro análisis, ¿no? Con otra Uh-huh. perspectiva. Dinos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo se nació esa idea? Porque es una idea creativa igual, ¿no? Bueno, el blog Catarsis y Harakiri fue una iniciativa mía que comencé hace 10 años, que era estudiante universitario, y decía, bueno, hay cosas en la política que yo las critico, no me parecen bien, así que voy a empezar a decirlo en público, ¿no? Entonces creé un blog y empecé a decirlo. ¿Por qué Catarsis y Harakiri? Catarsis porque es una palabra griega que habla de los griegos cuando iban al anfiteatro, veían una tragedia, lloraban, ¿no? Y hacían catarsis. Entonces, para mí, este blog es una catarsis política, ¿no? Es una forma de Claro. expresar
mi insatisfacción ante lo que pasa. Y harakiri, porque, bueno, harakiri es una palabra japonesa que se refiere a un suicidio ceremonial, ¿no? Que lo hacían por honor. Entonces, en ese tiempo pensaba, pucha, meterme a hacer un blog de derecha en este mundo que el 90% de blogs son de izquierda, es hacerse un harakiri, pues es un suicidio, ¿no? Como el Huáscar contra la escuadra chilena, ¿no? Y por eso le puse catarsis y harakiri y comencé a hablar de política y todo, ¿no? Y comencé chiquito y bueno, a la fecha ya tiene 84,000 seguidores y llegué a tener más de 30,000 en Twitter y gracias a Dios, si bien tengo un montón de haters y trolls, que yo los dejo comentar porque soy bastante tolerante, igual hay un público fiel, de derecha, conservador, que cree en mis valores, que siempre apoya, ¿no? Y por ese público siempre yo critico, hablo e intento ser su voz, ¿no? Intento ser su voz. Fran, te voy a hacer 3 preguntas más, sí, antes de culminar. Una pregunta ya a nivel más o menos tu opinión personal. Respecto a lo que piensas sobre, por ejemplo, el gobierno de Brasil. ¿Qué piensas sobre Bolsonaro? Salimos un poquito del escenario para entrar en una discusión breve, una opinión breve tuya sobre Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro es una reacción al tema de la gigantesca corrupción del lavallato de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, los brasileños indignados de esta megacorrupción de izquierda optaron por una alternativa conservadora de derecha, ¿no? Representada por un militar, exmilitar, y también parlamentario como es Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro capitalizó toda esta insatisfacción y salió elegido presidente. Ha tomado algunas medidas interesantes, por ejemplo, en el tema de la pandemia, fue uno de los pocos países que no cerró la economía como ordenaba la OMS, como hizo Perú, ¿no? Sin embargo, a la fecha vemos que Brasil es uno de los países con menos economía perjudicada y en el tema de mortalidad por el tema de COVID per cápita está hasta mejor que Perú. Entonces, ha manejado mejor esta crisis, ¿no? Y por otro lado, se le ve una persona con valores, ¿no? Firme, consecuente en cosas. Yo creo que podría ser un referente. Obviamente la realidad brasileña es muy diferente a la peruana, ¿no? Una pregunta más antes de terminar con la última. ¿Qué piensas sobre, no sé si fue verdad, no me puse a buscar el detalle, pero sí lo escuché, que el arzobispo de Lima, cardenal primado del Perú, habló en un lenguaje, como le dicen, inclusivo? Te la pregunto, Fran, porque, bueno, tú eres católico, entiendo, ¿no? Así es. Eres practicante, entiendo. Entonces, quisiéramos una opinión al respecto, ¿no? Como dicen, por ejemplo, en tradición y familia y propiedad. Una crítica no es una crítica mala, sino es una crítica para ayudar al magisterio, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, como católicos tenemos que entender que hay cosas que podemos criticar y otras que no, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos criticar el tema de la doctrina de la iglesia, que es única y nadie la puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, la familia es entre hombre y mujer, ¿no? O la vida se defiende desde la concepción. Entonces, ese es un tema de doctrina. Pero hay otras cosas que sí podemos criticar, como lo que ha hecho el monseñor arzobispo de Lima, que está hablando en lenguaje inclusivo, que es totalmente pues ridículo, ideológico, y no tiene ningún sentido para el fin de los pastores de la iglesia, que debería ser salvar almas, ¿no? Entonces yo le pediría a monseñor que se dedique a su labor pastoral, que más bien luche porque cada vez más iglesias abran su local, porque no le escuchamos mucho criticar el tema de las iglesias cerradas, ¿no? Y la falta de sacramentos, y que deje estos temas políticos, ideológicos a los políticos, ¿no? Es lo que le solicitaría. Por otro lado, me sorprende que tantos izquierdistas que criticaban a Cipriani y a cualquier persona que hablar en contra de su ideología, ahora estén muy callados cuando monseñor entra a temas políticos, ¿no? Ahí hasta le aplauden y no dicen nada. Nuevamente la doble moral, ¿no? Solo buscas separar la iglesia del Estado cuando te conviene. Pero cuando la iglesia dice cosas a favor de tu ideología o en contra de tus enemigos, calladito te quedas, ¿no? Ahí sí la iglesia que hable sobre temas públicos, no importa. Nuevamente la hipocresía, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Y bueno, sí, sobre todo
Y ya para terminar con este tema, un último comentario. A mí siempre me pareció un poco, no descabellado, pero sí un poco creado, un poco agrandado el tema sobre las acusaciones que hicieron antes de que el Monseñor Cipriani terminara llegara al límite de su cardenalicio, de su pelado, respecto a organizaciones religiosas peruanas, ¿no? Como por ejemplo el Movimiento del Sodalicio, que eso es una opinión personal mía, no sé si me entiendo, pero sí creo que hubo ahí mucho tema de mediatización, creo, ¿no? Y bueno, justo coincidía con la elección del Papa, del nuevo arzobispo. Sí, me pareció controvertido ese tema. Pero bueno, pasando a los temas, Frank, ya que estamos en este tema y que concuerda con lo que tu partido señala, ¿qué piensas sobre lo que está pasando en Argentina? Sobre la posible, no todavía completa, aprobación del aborto y cómo este gobierno kirchnerista lo está impulsando, ¿no? Bueno, nosotros somos celestes en Renovación Popular porque justamente apoyamos al 100% la defensa de la vida desde la concepción. Y en ese sentido nos sumamos a la ola celeste que también en Argentina es bastante multitudinaria. Y es increíble porque uno de los países más perjudicados por el progresismo y por el feminismo radical ha sido Argentina, a tal punto que las feministas cuando hacen protestas llegan a atacar iglesias, romper vidrios, vandalizar, cosa que no se atreven a hacer acá todavía, ¿no? Todavía, pero podrían hacerlo. Entonces, ante este avance del feminismo radical ha habido una reacción en el pueblo argentino y vino la ola celeste, ¿no? Y así vemos que cientos de miles de argentinos que aparentemente no decían nada por el progresismo han salido a las calles y han protestado en contra del aborto, ¿no? Entonces a mí me parece algo digno de aplaudir y los respaldamos y apoyamos totalmente en su lucha. Porque esta lucha en defensa de la vida y de los valores de la civilización occidental es una lucha mundial. Y en Perú, uno de los partidos que mejor la representa, por eso nuestros principios, es Renovación Popular. Y en esa lucha estamos y yo creo que a nivel mundial tenemos que unirnos todos los pro vida y pro familia para vencer al progresismo. Es cierto, es cierto. La vida y la familia están siendo amenazadas por el progresismo. Bien, Fran, para concluir, quisiéramos que nos des una opinión personal, dos opiniones. Una respecto a lo que puede pasar en el país en el futuro, si siguen las cosas así, si siguen la política así, con la economía, no solamente con la economía, sino con los valores morales, los valores de la sociedad. Y una última opinión, o mejor dicho, una última cosa que nos quieres decir respecto a tu candidatura en el Congreso. ¿Sí? Ok, te agradezco, Carlos. Bueno, si las cosas siguen tal como están, con gente mala, corrupta e incompetente, tanto en el Congreso como en el gobierno, las cosas pintan sombrías para el país, ¿eh? Estamos a un paso de ser Venezuela. Si las cosas no cambian, va a haber una asamblea constituyente, van a cambiar el capítulo económico de la Constitución y van a destruir la columna vertebral del crecimiento y desarrollo del país en los últimos años. Además, esta cúpula progresista va a llegar al poder y va a comenzar a destruir otra institución fundamental del Estado, que es la familia. Todas estas leyes de género y que promueven el matrimonio homosexual, la identidad de género y otras cosas, lo que buscan es destruir una estructura básica milenaria que es la familia. ¿Y por qué lo hacen? Porque esto lo saben los comunistas y los nazis, ¿no? Destruyendo a la familia es más fácil adoctrinar a la gente desde niño y hacer que sigan y que obedezcan lo que decide el gobierno. Entonces, eso es lo que se nos viene. En otros países hasta encarcelan sacerdotes y pastores si se atreven a decir que la familia está conformada entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cierto? Ese escenario moral viene para Perú, pero además viene el escenario económico, que es la destrucción de nuestra economía, tal como Venezuela. Yo no quisiera ver peruanos en el futuro, no sé, pues en otros países vendiendo caramelitos, tamales, ¿no? Porque, como los ha habido. Como los ha habido en los 80s con Alan García, ¿no? En el primer gobierno de Alan García. Entonces, y las políticas estatistas. Sí, yo creo que se viene un futuro terrible a nuestro país si no reaccionamos, ¿no? Y el momento de reaccionar es ahora, en estas elecciones, ¿no?
Puede ser por Renovación Popular, como puede ser por otros partidos, pero el tema es votar por partidos democráticos que defiendan, en cierta manera, el modelo económico. Y respecto a mi candidatura, va en el mismo sentido. A los que voten por mí, yo les aseguro que voy a defender firmemente, primero, este modelo económico que ha generado crecimiento y desarrollo y que ha sacado de la pobreza a millones de peruanos. Segundo, los valores de los peruanos, como son la defensa de la vida y la familia conformada entre un hombre y una mujer. Y tercero, la patria, la soberanía nacional. Yo en el Congreso voy a ser una voz que luche firmemente en defensa de los intereses nacionales y en contra de toda imposición de agendas extranjeras globalistas que no les interesa a nuestro país, como son el tema del aborto, del género y otros más, ¿no? Entonces, si los que voten por mí, que estoy con el número 21, tienen una garantía que seré una voz firme a favor de la patria y en contra del progresismo mundial. Y esa es la plataforma que tanto yo como Renovación Popular estamos llevando al Congreso. Bien, Fran. Bueno, estuvo con nosotros Fran Krenlin Torres, candidato con el número 21 de Renovación Popular. Entre sus propuestas y las propuestas de su partido está luchar contra la corrupción, la opción por el libre mercado, la lucha frontal contra los políticos corruptos y la defensa de la vida, la familia, frente al avance del progresismo mundial, que hoy más que nunca vemos con lo que está pasando con esta pandemia, una realidad que a modo de conclusión lo comento. Cada vez nuestras naciones latinoamericanas están más endeudadas, producto de, como lo dijo Frank, un confinamiento cavernario, un confinamiento que estranguló la economía nacional, no solamente el Perú, sino también otros países de Latinoamérica que siguieron la misma receta dictada por la OMC y que hoy nos pasa factura porque significa un endeudamiento de mucho dinero, como mismo Sagasti anunció, 30.000 millones, y otros que ha habido anteriormente desde PPK. Bueno, los Por famosos 100 bonos, años. los famosos bonos, y que bueno, como bien dice Frank, es muy peligroso, no solamente por el tema económico de la inflación, o el tema económico de las políticas económicas, como van pasando, sino el tema de la influencia extranjera en quién tiene este dinero y cómo nos dictan lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Hoy día, en el blog de Frank, que se lo recomiendo, blog Catarsis Harakiri, hay una noticia de la prensa alemana sobre lo que está pasando en Hungría, como Hungría ha rechazado la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y cómo la prensa alemana lo trata, ¿no? Como si ellos fueran en realidad los que están mal y ellos los que están bien. Hay todo un tema así en el mundo sobre este progresismo. Me parece bien que Frank defienda esta opción. Y bueno, eso es todo, Frank. Te agradecemos. Esperamos contar contigo en otra oportunidad y tal vez conversar otro tema importante. Aparte de tu candidatura, también otro tema importante de la política nacional, ya que tú eres un analista político y una persona con mucha experiencia en la cancha y también en el sector académico. Sí, Frank. Muchas gracias. Mucho gusto, Frank. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Frank. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, chicos, los invito a conectarse la próxima semana en una nueva secuencia de su programa Zoom Politicom, Tertulias Políticas. Estamos transmitiéndolo vía Facebook Live de la revista de actualidad y política Punto de Encuentro. Y bueno, este video va a estar colgado en nuestro canal de YouTube y próximamente también haremos algunas entrevistas con otros invitados como Frank para nuestro canal de Instagram a través de UCIL Club Ciencia Política. Y espero contar con Fran para una próxima oportunidad. Gracias. Buenas noches, chicos.